Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, primero quiero agradecer a nuestros panelistas. Creo que tenemos un panel de lujo hoy. Quiero también extender un especial agradecimiento a la red Intercol, a la Universidad del Rosario y a la Universidad del Externado, porque una vez les propusimos hacer esta conversación y que nos acompañaran en esta tarde, obtuvimos un sí inmediato y un gran entusiasmo también por acompañarnos en esta actividad. En esta sesión de conversaciones con el autor, pues hoy queremos destacar al profesor Haniel Melamed Bisbal, quien es doctor en Seguridad Internacional y profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Les cuento un poco de Haniel, y Haniel cada año de verdad que nos sorprende en la editorial con una nueva propuesta, resultado principalmente de un trabajo juicioso, riguroso, muy cuidadoso que realiza el producto de sus buenos oficios como profesor investigador de la institución. Es así entonces como en el año 2016 publicamos la obra titulada Estado Islámico, una amenaza para la seguridad internacional. Posteriormente, en el año 2018, culminamos la publicación Transformación de la violencia y la criminalidad en Colombia. Y el año pasado también tuvimos el honor de publicar con él Justicia Transicional en el año 2019. Hoy, este año, y parte del objetivo que nos convoca en esta tarde es su nueva publicación, Conflicto armado en Siria, campo de batalla geopolítico por el Medio Oriente. Quiero comenzar entonces ahorita por presentarles también a estos panelistas que nos acompañan en esta tarde. Comienzo por María Teresa Aya, quien va a estar acompañándonos y moderando esta conversación. Ella es magíster en Ciencia Política y coordinadora de la maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad del Externado de Colombia. Para esta charla también nos acompaña Mauricio Jaramillo. Él es doctor en Ciencia Política y profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y Marcos Molesnik, él es doctor en Derecho y profesor del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y quiero destacar además que Marcos muy amablemente fue que también tuvo la gran tarea de hacer este prólogo para este libro y la verdad es que nos ha sido un honor también que la haya hecho y haya aportado con esto para esta obra. De verdad que yo espero, y desde la editorial de la Universidad del Norte esperamos que esta tarde y esta conversación sea de gran provecho para todos ustedes quienes están conectados en esta tarde, y que agradecemos realmente que hayan acudido y que se hayan interesado por compartir este espacio. Entonces le doy la palabra a María Teresa. María Teresa, adelante para que podamos dar inicio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Antes de iniciar, yo quiero reiterar el agradecimiento a Uninorte, a que nos hayan invitado a esta conversación con los autores, al profesor Melamed, que también nos invitó y con quien hemos discutido del libro, y sobre todo por haber querido el profesor Melamed que nos lanzáramos a conversar, a discutir y a mirar su nuevo libro, y entre otras cosas, lo felicito mucho. Entonces, de nuevo, muchas gracias. El tema que nos convoca hoy es un tema, por lo menos a mí me parece un tema fascinante, y es el tema del Medio Oriente, visto desde el prisma de la geopolítica. Además, desde una geopolítica que me encantó, debo reconocer cuando miré el libro, que se sale de lo clásico y no nos habla de Majon o de Mackinder o de esas teorías tradicionales, sino que le imprime su propio prisma geopolítico a las fronteras y a cuáles son los antecedentes históricos de la región y cómo eso lleva a un análisis geopolítico. Entonces debo empezar por decir eso. Para mí fue refrescante ver eso y ver este nuevo prisma de la geopolítica reflejado en el libro. Entonces, habiendo dicho eso, yo quiero empezar por preguntarle al autor, al profesor Melamed, ¿qué lo llevó a investigar este tema? ¿Qué lo llevó a producir este libro? Bueno, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? ¿Sí? Perfecto. No, María Teresa, muchísimas gracias. De verdad que el agradecimiento es mío. Le agradezco a ustedes. Le agradezco a todos los participantes, a todas las personas que en la tarde de hoy pues han sacado un espacio de su rutina y nos acompañan en este espacio de reflexión
en medio pues de unas condiciones muy complejas como son una pandemia de carácter global. Así que eso de verdad lo aprecio mucho, lo valoro mucho, es muy gratificante. Y debo iniciar quizás explicando que, bueno, este es un libro de investigación, por lo tanto es un libro que ha pasado por unos procesos de evaluación que de una u otra manera se articulan con un interés que he tenido de estudiar, de entender las causas del conflicto armado en Siria, por qué el conflicto ha durado tanto, por qué tanta tragedia humanitaria alrededor de él, por qué tanto dolor, por qué tanto sufrimiento. Siempre, digamos, alrededor de toda investigación hay unas preguntas como articuladoras, ¿no? El qué, el quiénes, el por qué. Y eso lo he aterrizado, digamos, alrededor de esta iniciativa, precisamente tratando de entender las dinámicas geopolíticas de la confrontación. Y sobre todo, a sabiendas, por supuesto, de que es un ejercicio complejo y además inacabado, en la medida en que con el paso del tiempo de la investigación, y así espero que lo entiendan también los lectores cuando se involucren con la temática, si acaso no están involucrados con ella, uno se va dando cuenta de que en el proceso confluyen muchísimos intereses, muchísimas agendas, muchísimos actores, actores estatales, actores no estatales, y todo ello se articula en unas dinámicas muy, muy significativas que no son de fácil asimilación, digamos, para una persona que no esté familiarizada con la región. Entonces, tal vez utilizando unas palabras del filósofo Baruch Spinoza, un filósofo de origen sefardí, en su trabajo Tratado Político del siglo XVII, pues la idea es emplear un poco la inteligencia con el mismo ímpetu que lo utilizamos para tratar de comprender las matemáticas y aplicarla a la política, no para alegrarnos, ni para entristecernos, ni para enfurecernos por las conductas de la humanidad, sino para entenderlas, para realmente comprender qué hay detrás de todo este episodio tan doloroso que ha, por supuesto, tenido unas dramáticas consecuencias, no solamente a nivel regional, digamos, me refiero al vecindario inmediatamente contiguo a Siria, sino que, por supuesto, se ha expandido mucho más allá desde este entendimiento o desde este punto de vista territorial. Y este libro de investigación, lo que se propuso desde el principio es generar un conocimiento claro, generar un conocimiento organizado, generar un conocimiento que fuese, por supuesto, objetivo, riguroso y que fuese verificable además por el lector a partir del apego, digamos, a una metodología de investigación que afortunadamente creo que ha desarrollado digamos, un producto que puede servir de referencia para todos aquellos que quieren vincularse con los estudios de seguridad internacional, con la familiarización que tengan del Medio Oriente y, por supuesto, explicarnos un poco alrededor de qué ha pasado a lo largo de casi 10 años de confrontación armada. Es un libro que me enorgullece en la medida en que es el resultado de un trabajo de 2 años prácticamente, y quiero, por supuesto, aprovechar también este espacio para agradecer no solamente a mis estudiantes con quienes he enriquecido el trabajo alrededor de esta investigación con sus debates, con sus reflexiones, con sus preguntas, también al cuerpo docente de la universidad, a colegas como ustedes, con los que compartiendo un café en el Congreso de la Red Intergol pudimos, digamos, charlar alrededor de estas iniciativas y sus reflexiones fueron muy valiosas, y también, por supuesto, agradecer al cuerpo académico del Departamento de Estudios Políticos, Sociales, Culturales y Religiosos de la Universidad de Karlstad en Suecia, donde tuve la oportunidad de tener una pequeña estancia de investigación y compartir con ellos y allí aprender muchísimo, entrar en contacto con refugiados sirios, entrar en contacto con personas de origen kurdo, entrar en contacto con académicos y con estudiantes también que ven la temática desde otros ángulos, desde otras orillas. Todo eso creo que se refleja en lo que ha sido el trabajo plasmado en estas
casi 300 páginas que conforman la obra. Un trabajo muy interesante. Yo retomo rápidamente varias palabras que utilizó el profesor Melamed para presentarnos su obra. Una región compleja, totalmente de acuerdo, pero un libro que trata de mostrarnos de una manera concisa y concreta, como dice él, toda la dinámica de esta región y cómo Siria ha influido en los países cercanos y lejanos, como bien lo dice él. Ha generado nuevas alianzas, nuevos amigos, ha generado nuevos distanciamientos, ha generado cambios que han convulsionado la región, lo cual me lleva, yo diría que a mí, entre las cosas que más me gustó del libro, fueron uno, y acá el profesor Melamed lo acaba de hacer, las citas al principio de cada capítulo, que le daban a uno como una orientación de a dónde va el capítulo dirigido, me pareció una manera interesante y casi que de ponerle literatura y ambientar la introducción al capítulo. Y si estoy hablando de ambientar los capítulos, el contexto histórico que acompañaba cada capítulo me pareció supremamente interesante, ya que es imposible desconocer lo que pasa en esta región sin conocer la historia, sus puntos de inflexión y cómo la historia ha tenido puntos en que las identidades y las políticas y el propio desarrollo de la zona se cruzan. Y hay momentos en que unos se cruzan con otros, otros se alejan de unos. Esa historia es fascinante. Uno rescata, por ejemplo, de los diferentes capítulos, lo importante que fue la revolución del 79 en Irán para generar desacomodos, yo diría más que otra cosa, en la región. Entonces, dicho eso, que es lo que a mí me pareció absolutamente fascinante. A mí me gusta la historia y yo creo que no se puede entender ni las relaciones internacionales ni la geopolítica sin el contexto histórico de ninguna manera. Yo quisiera preguntarle a los panelistas que nos acompañan hoy, ¿qué sería lo que ellos resaltan del libro? ¿Qué sería lo que ellos resaltan de esta historia compleja, de este cruce de caminos que tiene como centro Siria en el libro? Entonces empezaríamos por darle la palabra, no sé, el profesor Molesnik. Sí, cómo no. Muy buenas tardes. Sir Winston Churchill, quien fuera el primer ministro de la Gran Bretaña, a él se le atribuye la siguiente frase: la historia de la humanidad es la historia de la guerra, porque lamentablemente la historia de la humanidad y particularmente de esta región del orbe está asignada por el conflicto armado, por la guerra. Yo lo que destacaría de este libro es que estamos frente a un estudio de caso a partir de un riguroso marco teórico-metodológico que recoge las raíces y las tradiciones de las relaciones internacionales como disciplina autónoma del conocimiento, y me parece que, bueno, lo interesante es que se demuestra que es cierto, o sea, se constata la hipótesis de que una de las características esenciales de los llamados conflictos armados de cuarta generación, que también se conocen como guerras híbridas, este término fue acuñado por dos oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, Mattis y Hoffman, es la prolongación de los conflictos. Es decir, en el pasado histórico, cuando la mayoría de los conflictos armados eran de carácter internacional, es decir, tradicional, interestatal, entre fuerzas armadas regulares de 2 o más Estados-nación, en promedio los conflictos armados duraban 6 meses. Actualmente, la abrumadora mayoría de los conflictos armados son de carácter no internacional, y el caso sirio es un claro ejemplo de esto, y hay una prolongación de los conflictos que de 6 meses los tratadistas dicen llegan a durar 7 años, pero acá ya hemos superado con creces los 7 años, ¿no? Además, en todo conflicto armado no internacional, prácticamente el 100% de las víctimas son civiles o no combatientes, con lo cual se está quebrantando lo que es el cuarto convenio de Ginebra, que extiende un manto de protección sobre los no combatientes o población civil. Y bueno, tal como el autor hace un momento lo puso de relieve, la complejidad viene dada no solamente por el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas regulares de Damasco frente a los insurrectos, a los rebeldes, sino que es un conflicto, es un caso complejo,
porque aquí participan otro tipo de actores, tanto estatales como no estatales, de diversas regiones del orbe, ¿no? Entonces, el autor destina cada capítulo para analizar a estos actores extraterritoriales, como por ejemplo el caso de la Federación Rusa, que claramente apoya a Damasco. Y bueno, yo finalmente también otro aspecto que me parece que es muy importante y de esta región, de esta convulsionada región del Medio Oriente, es el tema de la dimensión religiosa, ¿no? Porque, por ejemplo, para el Corán, Damasco es una de las ciudades o uno de los lugares sagrados. Damasco está citado 35 veces en el Antiguo Testamento, tal como lo pone de relieve Melamed, y aparece también citado en 20 oportunidades en el Nuevo Testamento. Y uno de los efectos no deseados, y con esto yo terminaría para decir, bueno, la verdad es que también es este campo de batalla del Medio Oriente, este estudio de caso es muy interesante para mostrar cómo los conflictos armados actuales, también llamados de la posguerra fría, tienen efectos devastadores sobre los bienes de carácter civil y bueno, prueba de ello son los millones de desplazados y de refugiados, el efecto expulsión que ha traído aparejado este conflicto armado. Yo por el momento así lo dejaría para que Mauricio Jaramillo también tenga oportunidad de hacer algunos comentarios sobre el particular y agradezco la oportunidad también. Muchas gracias. Mauricio, te dejamos a ti entonces. Yo le agregaría al profesor Molesnik también, aparte de la cantidad de actores, que no es lo normal en un conflicto, la cantidad de objetivos políticos, unos religiosos, como lo dijo el profesor Molesnik, otros objetivos económicos que confluyen en este conflicto. Entonces, Mauricio, ¿qué fue lo que más te llamó a ti la atención del libro? Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, María Teresa, Marcos, y obviamente a Janiel, a Adriana Maestre y a Verónica Chacón, y obviamente a la red Intercol, porque con este tipo de eventos consolidamos un gremio en Colombia. Me parece que vamos bien, y este libro es un testimonio efectivamente de que los estudios de área en Colombia funcionan. Para responder a la pregunta de María Teresa, yo diría muy brevemente, como ya lo hizo Marcos, hay 4 cosas que me parece que son como sobresalientes, llamativas del libro, y por las cuales, digamos, yo recomendaría leerlo y digamos que lo incluiría en aquellos estudios de área sobre Oriente Medio, aquellas clases que hablen sobre seguridad, paz, teoría de conflictos y obviamente geopolítica. Bueno, lo primero es porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a una aproximación a los estudios de Medio Oriente o bien desde la teoría de los conflictos, desde la teoría de la paz o desde la seguridad. Y me parece que, como ya lo mencionaba, de hecho, María Teresa, hay un estudio original porque parte de la geopolítica. En Colombia hemos tenido desafortunadamente muy poca literatura sobre geopolítica. Hemos tenido, sobre todo en el último tiempo, una literatura abundante, mucha gente trabajando en seguridad, mucha gente trabajando en estudios de paz, también porque nuestro conflicto nos ha obligado, pero me parece que la geopolítica sigue siendo como un subcampo que está ahí y que no ha sido lo suficientemente explotado. Conectaría más diciendo que no deberíamos desconectar tampoco la obra de quien es Janiel y que además la escribe en una universidad en Barranquilla, en el Caribe, uno de los centros culturales de Colombia, una ciudad además como Barranquilla, que es sinónimo de cosmopolitismo, que es sinónimo además de sincretismo cultural, si se quiere. Me parece que no debería pasar desapercibido una conexión histórica que ha habido entre el mundo judío, el mundo árabe, el mundo ortodoxo y algunas de las ciudades del norte de Colombia, y que no necesariamente se ve reflejada en una academia que desafortunadamente en Colombia sigue siendo centralista. Entonces yo también celebro y me llama la atención y creo que es uno de los ponderables del libro el hecho de que haya sido escrito desde Barranquilla, en una universidad barranquillera,
antepenúltimo diría algo también que es muy importante y que hemos hablado muchas veces con Janiel cuando hemos tenido la oportunidad de intercambiar puntos de vista. Yo tengo la impresión, cuando he discutido con colegas, cuando he dialogado, que tenemos a veces una visión excesivamente simplista de Oriente Medio, una versión a veces que se limita a los debates apasionados, tal vez muy importantes, no lo niego, de la cuestión israelí o de la cuestión palestina. Cuando a muchos de nuestros estudiantes de ciencia política o de relaciones o de derecho o de en general estudios internacionales les mencionan el Medio Oriente, tienden a fijar, incluso con obsesión, el conflicto árabe-israelí o el palestino-israelí. Me parece que este libro renueva un poco la lectura y recuerda que el Medio Oriente es una zona cada vez más compleja, es una zona que leímos con excesiva simplificación hasta hace un tiempo, y me parece que nos recuerda que hay otras lógicas de conflicto, hay otras lógicas de tensión, hay otras lógicas de construcción estatal que debemos analizar. Siria, por ejemplo, como bien lo describe Janier, es escenario hoy de una suerte de guerra fría que tiene muchos escenarios. El Líbano, y lo estamos viendo con lo que ocurrió desafortunadamente esta semana. Yemen, por ejemplo, que es un absoluto desastre, como lo es el Líbano desde hace un tiempo. Irak. Entonces me parece que el libro tiene una gran virtud y es que nos abre un poco el compás respecto de luchar contra esa idea excesivamente simplista del Oriente Medio. Y termino, digamos, con una reflexión que me hizo apreciar aún más el libro, además porque yo, tengo que decir, hacer una confesión, yo pude ver el libro como en dos versiones y eso más, digamos, me hizo apreciarlo un poco más. Y algo que aprecié fue poder rastrear, como bien lo hace Janiel, con un buen marco geopolítico, histórico, espacial, con buenos referentes de la seguridad. Creo que lo que es el último liderazgo árabe en la región, ahí podemos constatar muy bien eh, por qué, una pregunta difícil desde las relaciones internacionales, por qué Bashar al-Assad no ha seguido el mismo destino que la mayoría de líderes árabes, Mubarak, Gaddafi, Bouteflika, Saleh. Me parece que hay como una especie yo no sé si hay mucha literatura en español al respecto, pero me parece que hay una buena genealogía del fascismo, una buena genealogía del régimen de Al-Assad como familia. Entonces me parece que es un texto enriquecedor, pertinente, necesario y cosmopolita. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Yo debo reconocer que cuando estaba leyendo el libro, aproveché que tenía la versión en PDF digital para hacer algo que me llamó mucho la atención y es puse buscar una palabra específica, a ver cuántas veces aparecía dentro del libro. Y es una palabra que es ambivalencia, ambivalente, y aparece varias veces durante el libro. La razón por la que lo hice es porque para mí el Medio Oriente es una región en donde hay muchas ambivalencias hoy en día, donde hay aliados ambivalentes, enemigos ambivalentes. Yo puedo ser parte de un escenario un día, pero de un escenario muy distinto el día siguiente. Y dentro de eso se une también esto que contaba Mauricio, el tema de las personalidades. Y es cierto, en Siria tenemos, a diferencia de otros países, una dinastía que empieza con el partido Baath. Empezó, por ejemplo, al tiempo que en Irak, que tuvimos todos estos temas en Irak, pero en Irak vino una guerra, vino una cosa distinta y el mundo cambió. Hoy en día Siria, sin embargo, sigue con los al-Assad ahí, una minoría de, si estamos hablando, como decía el profesor Molesnik, de religiones, los alawitas son, aún dentro del mismo chiismo, una minoría en el Islam. Se han mantenido en el poder todo este tiempo y han generado esta debacle. Otro punto de cambio más allá del 79, para mí la primavera árabe es como un gran punto de inflexión en el Medio Oriente. Hay un antes y un después clarísimo, y no solo político, religioso, económico, sino social, lo cual es interesante. Y detrás de todo esto está esta familia al-Assad. Entonces, la ambivalencia de la zona con una familia que es todo tal vez menos ambivalente. Podría ser una manera de entrar a hablar de cómo podemos seguir hablando más allá de lo que es el Bahá'í, los alawitas, la religión, el cambio que hay entre el doctor que se convirtió en el dictador, que se convirtió en el gestor de la guerra.
Entonces, no sé si, Daniel, nos quieras contar un poquito de este tema o... Bueno, sí, claro que sí, por supuesto. Tal vez, bueno, una de las cosas que intento en el libro es escribirlo de una forma en que no necesariamente quien lo lea tenga que ser un gran experto, digamos, con un enorme bagaje alrededor de muchas dinámicas complejas que confluyen en el conflicto armado en Siria, ¿cierto? De hecho, cuando uno habla de conflicto armado en Siria, en realidad debemos entender que nos estamos refiriendo a múltiples conflictos que gravitan de manera sí, sincrónica. O sea, no hay una sola causa, no es no es una sola causa, no es un solo actor, es multicausal y es multiactoral. Quizás uno de los elementos que digamos, sirve para introducir el estudio sobre este caso tenga que ver, por supuesto, con el papel de la familia al-Assad en el poder en Siria desde 1970, cuando Hafez al-Assad, en aquel momento un comandante militar, toma el poder a través de un golpe de Estado y le imprime al país otra dinámica. Siria era hasta ese momento un país muy propenso a tener gobiernos o regímenes muy débiles, además golpes de Estado tras golpes de Estado tras golpes de Estado, y eran muy propensos a ser depuestos por sus fuerzas opositoras. Y todo eso cambió con Hafez al-Assad. Y durante 30 años gobernó el país con mano de hierro y logró, pese a todo, tener una estabilidad, digamos, al frente de la dirigencia del país. Entonces, creo que es una figura muy emblemática y también es emblemática la forma como termina llegando a ocupar una posición que tal vez no estaba destinado para ella, o por lo menos no programado, pues no quiero entrar en términos filosóficos del destino, pero en el año 2000, digamos, al inicio del nuevo milenio, ya Hafez venía muy enfermo y quien era su hijo, ese que se había formado desde pequeño a imagen y semejanza de su padre, para que llevar las riendas, digamos, del gobierno y de la familia al frente del liderazgo político en Siria, no era Bashar, era Bassel, era su hermano, y muere en un accidente automovilístico que no ha estado ajeno a mucha controversia. Hay por ahí un par de teorías que dicen que a lo mejor fue accidente, que de pronto no, que hubo alguna mano involucrada para ello. Pero lo cierto es que en ese punto, y sumado a la enfermedad de Hafez al-Assad, llevan a que Bashar tenga que venir desde un papel menos protagónico a hacer un curso express prácticamente de dictador, porque finalmente asume las riendas del poder, pero las asume muy joven, 34 años tal vez. Y rápidamente la constitución siria es modificada para precisamente ajustar la edad mínima que se requiere para ejercer el liderazgo político a esa edad. Y por supuesto, si bien es muy joven, pues tiene el acompañamiento de un grupo de consejeros, de personas que acompañaron también el proceso, el liderazgo político de su padre y que de una u otra manera también le dieron como esa impronta de liderazgo que se esperaba de él. Entonces, claro, es una figura ambivalente porque médico, estaba haciendo participó, es oftalmólogo, trabajó en el Western High Hospital en Londres, tenía una vida muy, hombre, digamos, muy abierta, ¿no? Muy cosmopolita, y se pensaba que con él llegaba un aire fresco para renovar la política en Siria, y las expectativas rápidamente mostraron que no era así. Y creo que lo que hemos visto pues refleja un poco también eso que mencionaba Mauricio en su momento y Marcos también, cómo resulta paradójico que mientras en Egipto, en Túnez, en Libia, efectivamente, por todo este escenario de primavera árabe, se pudo evidenciar un cambio efectivamente
en unos regímenes dictatoriales que también llevaban décadas al frente de estos respectivos países, las cosas en Siria no ocurren de la misma manera. Entonces eso era también una forma de generar mucha inquietud y interrogantes en mí. ¿Por qué? ¿Por qué el caso de Siria es sui generis y por qué no siguió los mismos patrones? Entonces allí es donde, digamos, se empiezan a desarrollar todas estas agendas, todos estos intereses, todas estas circunstancias que hacen del caso de Siria un caso muy emblemático, muy sensible, está en un punto absolutamente significativo de la región, y lo que pasa en Siria tiene unas repercusiones inmediatas en todo el vecindario, y por supuesto eso es algo que trato de mostrar en el libro y mostrarlo desde el enfoque a partir de cada uno de los actores, principales actores, por lo menos, porque no se puede hablar de todos, pero los principales actores inmersos en la contienda. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es fascinante. Yo, después de todo esto, me voy a atrever a leer una palabrita que tenía acá entre mis múltiples notas del tema, y es que había pensado, retomo lo que dice Mauricio también, en que este libro era, y no quería usar la palabra porque no quiero que se tome a mal, la palabra cartilla. Entonces voy a cambiarla por guía, porque sí el libro yo creo que puede ser una guía interesantísima para, como dice Daniel o como dice Mauricio, como decíamos todos, los que no conocen mucho de la zona, que los puede ir guiando a entender este conflicto. Pero más allá de una familia en Siria, y si vamos a personalizar el tema, yo creo que tendríamos que hablar de qué pasa con Erdogan, qué pasa con Putin, qué pasa con Khamenei, qué pasa con ese príncipe heredero en Arabia Saudita y por qué están interesados ellos también en lo que está pasando en Siria. Entonces, aquí voy a invertir el orden, voy a darle la palabra a Mauricio, no sin antes recordarles que a través de la opción de preguntas, ustedes que nos están escuchando pueden hacer sus preguntas o enviarlas al chat si quieren, y de preferencia a quién se la dirigen o, en fin, pero para que se animen y utilicen la opción de preguntas y de chat sí, también. Entonces, Mauricio, estos otros actores, además de los Al-Assad, ¿por qué pueden estar tan interesados? Yo tengo mi propia tesis, pero me encantará oír lo que ustedes tienen que decir. Gracias, es una pregunta difícil. Yo diría como dos cosas muy breves. La primera tiene que ver con Va a que... ser una pregunta fácil, ¿o sí? Sí, mejor, lo más complejo, mejor. Es un tema A complejo, ver, yo yo sé. diría, retomando un poco algo que veo del estudio de Haniel, que hay una especie a ver, ¿cómo se llama eso? El mundo árabe está como en una especie de estado de crisis enorme estructural desde hace mucho tiempo. Me parece que la mayor parte de los proyectos de panarabismo o de arabismo en términos generales, Egipto, por ejemplo, el naserismo, lo que mencionaba hace un rato de Saddam Hussein, y lo que uno ve básicamente es que los dos principales poderes que tienen un proyecto político coherente, de pronto no sé si sea bueno, malo, lo que sea, pero coherente, que se ha mantenido y que ha trascendido, son Irán por un lado y Turquía por el otro. Paradójicamente, no son ninguno de los dos árabes, y eso me parece que ahonda aún más este vacío que ha quedado en el mundo árabe, y que me parece que se ha acelerado con la primavera árabe, que paradójicamente uno de sus orígenes es Siria, y cuyo desenlace parece ser el atornillamiento de Bashar al-Assad. Lo primero que diría es, el interés de potencias, de otras potencias regionales, tiene que ver con esta disputa por ejercer cada vez más influencia en dos aspectos. En esta guerra fría entre sunitas y chiitas, ahorita de hecho Marcos la mencionaba, hay una disputa clara. Turquía tiene una agenda y me parece que Siria desempeña un papel vital, de igual manera que para la agenda iraní. Luego me parece que hay un segundo aspecto fundamental, y me parece que la agenda de Oriente Medio cambió dramáticamente en los últimos años. Yo, como lo hemos discutido creo que con Javier muchas veces, no sé qué pensarán María Teresa y Marcos, yo tengo la impresión que hasta las intifadas palestinas, un poco lo que cerraba la agenda de Oriente Medio era precisamente el conflicto árabe-israelí. Me parece que de un tiempo para acá se ha venido complejizando y han surgido un montón de temas que antes no eran tan relevantes para la seguridad regional. En ese contexto se escribe el problema sirio y la intervención de potencias extranjeras. Uno de ellos es esta idea de un terrorismo a escala global, de un terrorismo de redes, de un terrorismo que ya no tiene una sola causa, bien fuera la descolonización, el tema palestino, Argelia, lo que sea.
En segundo lugar, el hecho de que hubieran surgido como zonas adyacentes al Oriente Medio y tradicionalmente no estaban incluidas en él, Pakistán, Afganistán, en esta idea delirante, a mi juicio, de la guerra global contra el terrorismo que terminó metiendo a las malas a algunos países occidentales que habían decidido tomar distancia frente a Oriente Medio en temas sensibles. Y pensaría yo en tercer lugar, y en esto me parece que es clave lo que ha planteado Daniel en su libro, el renacimiento de Rusia. Digamos que Rusia, yo creo que a través de su historia no ha tenido nunca un papel relevante en Oriente Medio, nunca tan relevante, quiero decir, como Francia, por ejemplo, nunca tan relevante como el Reino Unido y nunca tan relevante como Estados Unidos. Entonces yo sí creo que Rusia, en esta idea de renacer, meterse en el dossier nuclear iraní, meterse en el dossier nuclear norcoreano. Me parece que en Siria tiene un escenario perfecto para esta nueva expansión. Entonces yo diría que, grosso modo, en ese nuevo gran Oriente Medio se explica un poco este resurgimiento y surgimiento de potencias. Es realmente un nuevo Oriente Medio, diría yo, además de un gran Oriente Medio, un Oriente Medio ampliado, es un nuevo Oriente Medio. La noticia de esta mañana, por ejemplo, del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, es una noticia que yo reconozco. Si a mí me hubieran dicho hace 20 años que iba a haber una embajada de Emiratos Árabes en Israel y viceversa, le hubiera dicho, no, usted perdió el curso, vuelva y lea, vuelva y preséntese, porque aquí usted no tiene nada que hacer. Entonces sí estamos frente a unos nuevos alineamientos, incluidos alineamientos nuevos por parte de estados como Israel, estados como los árabes, Arabia Saudita, entonces se está empezando a mirar a Israel como que tenemos enemigos comunes, pero también hay otros actores, están por ejemplo los kurdos y actores que no son necesariamente estatales o grandes personalidades. Profesor Molesnik, ¿qué opina usted de todos estos nuevos actores? Sí, bueno, creo que una clave que está muy bien lograda en el libro, que por cierto también me uno al llamamiento de Mauricio, la recomendación de que debe ser un libro de obligada consulta, sobre todo para los estudiantes de relaciones internacionales, es lo que en la geopolítica clásica se conoce como posición relativa y que Haniel lo denomina la posición estratégica que tiene Siria, y en general yo me atrevería a decir el Medio Oriente, y eso explica la confluencia de intereses, cuando no la tensión y la confrontación de los mismos. Y bueno, el libro da cuenta también de esta multiplicidad de actores, por ejemplo, el propio Irán, que persigue intereses en la reconstrucción de la devastada infraestructura de Siria, porque también lo que me gusta del libro es cómo se va analizando la escalada de violencia hasta alcanzar el umbral mínimo que el Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce para que exista un conflicto armado, junto con la otra condición, que es la organización de las partes en conflicto. Entonces, por ejemplo, hay una brigada completa de Hezbollah que prácticamente desde el inicio de las hostilidades, desde el estallido de las hostilidades, está participando directamente en las mismas, con lo cual, y claro, en representación de alguna manera de los intereses, sería como el brazo armado de la República Islámica de Irán, esta brigada de Hezbollah, que está, digamos, aquilatando experiencia en combate, que es un intangible o un factor cualitativo no material del componente militar de primer orden. La pregunta que nos podríamos formular, por ejemplo, acá es: ¿qué va a pasar cuando finalice este conflicto armado y sean desmovilizadas en este caso, este actor no internacional, ¿no? Que ustedes saben que tiene también una posición muy importante y que forma parte además del gobierno del Líbano. Así también podríamos hablar de miles de voluntarios europeos que también para muchos países de la Unión Europea se ha generado un problema, particularmente en los más recientes atentados terroristas en Bélgica, en Francia. Las investigaciones dieron a luz que gran parte de los que participaron en los atentados habían tenido experiencia en combate también en diferentes espacios del Medio Oriente. Entonces, evidentemente es interesante porque hay
digamos, actores que se explica su enfrentamiento, su rivalidad, si ustedes lo prefieren, se explica históricamente. Por ejemplo, Turquía versus Rusia, ¿no? Pero hay otros actores, como el caso de Irán, que, repito, ahí persigue intereses para la reconstrucción de la infraestructura, porque bueno, yo también quiero cerrar diciendo, esto que comenzó con un enfrentamiento de ciudadanos que legítimamente exigieron mayores libertades, respeto de derechos humanos, y que fueron brutalmente reprimidos por el régimen de Damasco. Y entonces empezó una escalada de violencia que, como decíamos hace un momento, finalmente derivó en este conflicto armado de carácter no internacional, donde otra de sus características esenciales es la urbanización de los conflictos. Es decir, lo que explica la elevada tasa de defunción de civiles o no combatientes es que muchos combates se libran en zonas densamente pobladas, en urbes, en ciudades, donde las partes en conflictos utilizan métodos, es decir, estrategias operacionales y medios, es decir, sistemas de armas que han sido diseñados para batallas en campos abiertos y de ahí los devastadores efectos de su uso en este conflicto armado de carácter no internacional. Bueno, antes de pasar a las preguntas, ahí tenemos un par. Janiel, ¿qué nos cuentas tú de todos estos actores? ¿Qué te llevó a ti? Porque es muy interesante la manera en que está estructurado el libro. Pasamos de estados que son más o menos importantes frente al conflicto, y terminamos el libro hablando de actores que no son estatales, pero que de todas maneras siguen siendo importantes para el conflicto. Entonces, si nos quieres contar cómo fue tu aproximación a los diferentes actores estatales y no estatales en el libro. Claro. Bueno, como les mencionaba, la idea de este trabajo pues, se encuadra, ¿no? desde una iniciativa de investigación en el grupo Agenda Internacional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Y una de las líneas de investigación tiene que ver con amenazas a la seguridad internacional, ¿cierto? Entonces, por supuesto, una guerra de esta magnitud, con todas estas consecuencias que ya se han planteado acá, pues generaba la necesidad de poder entender exactamente qué motivaba a los principales actores. Y menciono esto porque hay que hacer una claridad metodológica. La forma, no se puede hablar de todo el mundo en el conflicto armado de Siria, porque por supuesto estamos hablando de muchísimos actores. O sea, lo que se tomó fueron los más representativos, es decir, aquellos, se dividen en dos: actores estatales y actores no estatales. Y frente a los actores estatales, pues, el foco, la idea era trabajar aquellos que no simplemente hubiesen tenido alguna retórica verbal de apoyo o rechazo frente a lo que estaba ocurriendo en el conflicto armado en Siria y las múltiples manifestaciones, como lo mencioné ahorita, los múltiples mini conflictos que subyacen allí, sino que hubiesen pasado esa retórica verbal y que hubieran tomado acciones efectivas, participación directa o indirecta en las hostilidades. En ese sentido, la lista se reduce y mencionamos, por ejemplo, los objetivos estratégicos de Rusia, no sin antes hablar de los antecedentes políticos que existían desde la época en que Hafez al-Assad toma el poder, lo captura, digamos, a través de este golpe de Estado. Y ya desde ese momento había una relación muy importante entre la Rusia de aquel momento, perdón, entre la Siria de aquel momento y la Unión Soviética, ¿no? Hablamos, por supuesto, de los intereses norteamericanos, también haciendo un énfasis de los antecedentes con Siria. Hablábamos también de los intereses, por supuesto, de Irán, y hacíamos un especial énfasis en los acontecimientos de la Revolución iraní de 1979. El año 1979, yo le digo a mis estudiantes cada vez que tengo la oportunidad de trabajar con ellos en este tema, fue un año geopolíticamente muy intenso, de grandes convulsiones. Y la revolución islámica en Irán, por supuesto, es uno de estos hechos. También tuvimos el inicio de la guerra en Afganistán, pero bueno, eso ya sería hablar de otros temas, pero lo que me refiero es que en el 79 también estuvo el Tratado de Paz entre Egipto e Israel. Es decir, finales de la década del 70 pasaron muchísimas cosas y la revolución en Irán
sustrae quizás a uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico y transforma la realidad del país al evidenciar el derrocamiento del Shah de Irán, de Mohammad Reza Pahlavi, y al ver cómo se consolida un gobierno teocrático que hasta el día de hoy se mantiene, ¿cierto? Y ha logrado sobrevivir a muchos embates, a una guerra prácticamente de una década con Irak, es decir, a mil circunstancias complejas, pero ahí está. Entonces, era necesario, por supuesto, hablar de Irán, era necesario hablar de su relación con Siria y cómo, por ejemplo, en la época en que Irán e Irak estaban en guerra durante casi una década, Hafez al-Assad efectivamente se alió, se coordinó, se alineó a los intereses iraníes y, digamos, pertenecía al grupo minoritario, porque la gran mayoría de líderes y países árabes, del mundo árabe en ese momento, le daban el lado, digamos, a las campañas o a la agenda iraquí. Y hablar de Irán, por supuesto, en este orden de ideas, nos requiere hablar de la otra cara de la moneda en medio de este enfrentamiento geopolítico, esta mini guerra fría que se desarrolla en la región. Y obviamente hay que hablar del caso de Arabia Saudita, y hablar de Arabia Saudita pues también nos convoca necesariamente a hablar de Turquía y de Israel y de Qatar. Entonces me pareció interesante ver cómo en este momento hay varios actores que confluyen en la región, que tienen puestos sus intereses en Siria, no son los mismos, cada uno se ajusta a sus propias agendas y casualmente, digamos, en medio de todas estas circunstancias veo tres actores no árabes que son muy fuertes desde el punto de vista militar, como es el caso de Turquía, Irán e Israel. Y después de eso hacíamos con un análisis de estos actores no estatales que tienen muchísima relevancia en toda la agenda. El caso de grupos rebeldes, del Ejército Libre Sirio, el caso de movimientos islamistas de corte radical, el caso de las milicias, digamos, que de una u otra manera representan las aspiraciones nacionalistas de los kurdos. Entonces, cada hilo por separado es ya de sí un tema suficiente como para armar un seminario completo sobre ellos, pero lo que creo que busca el libro es trascender de lo que Mauricio mencionaba en inicio, es una corriente monolítica, ¿no? Efectivamente, donde hablamos de un solo tema o nos concentramos frente a un solo tema o tratamos de explicar muchísimas de las dinámicas alrededor de la región a partir de un solo enfoque, de un solo lente. Y creo que uno de los objetivos fundamentales desde el principio fue trascender esa parte monolítica y articular, digamos, varios elementos de dinámicas muy complejas y demostrar cómo efectivamente se relacionaban a partir de lo que estaba ocurriendo en la guerra en Siria. Muchas gracias, Daniel. Tenemos unas preguntas acá, entonces vale de contar que han dicho que quieren que Mauricio conteste y Marcos, y también hay una para Daniel. Entonces, Mauricio, te pusieron a hablar de otros actores. Uno, ¿cómo incide en el conflicto sirio la relación de Putin con Erdogan? Ya medio hablaste un poco de Rusia, la importancia de Turquía, y ya que vas a hablar de Turquía, la segunda pregunta tiene que ver con el papel que han jugado los kurdos. ¿Qué papel ha jugado la nación kurda? ¿Qué papel han jugado los kurdos? En el libro es muy interesante porque se trata de mostrar, y no es un tema fácil, cómo los kurdos han estado apoyados por unos que pelean con los otros, pero esos con los que pelean también apoyan a veces a los kurdos y se generan unos cruces ahí extraños. Entonces el libro hace un buen trabajo en el tema, por ejemplo, de cuando a Turquía le tocó escoger cuál es el menos dañino de los males a que me voy a enfrentar, o los kurdos o Siria, y tomar decisiones. Mauricio, entonces, ¿cuál ha sido ese papel? Marcos, para que vayas pensando en este tema de las guerras y los nuevos enfrentamientos bélicos, ¿podríamos decir que Siria va a marcar un antes y un después en la guerra? Por sus desarrollos tecnológicos, el uso de drones, el uso de nuevas tecnologías, el uso de nuevos, actores, de una nueva estilo de guerra proxy, es la pregunta, más o menos. Y Janiel, luego de que Mauricio y Marcos nos den sus opiniones, te hacen una pregunta referente a los mercenarios colombianos que participan en esta guerra. ¿Cuál ha sido su manejo corporativo?
Entonces, Mauricio, o Marcos, perdón, toca invertir el orden esta vez. Marcos, las guerras, el antes y después, una nueva estilo de guerra proxy en el Medio Oriente. Bueno, evidentemente que Siria es seguida de cerca por los estudiosos del arte de la guerra, porque efectivamente digamos, es un laboratorio de pruebas, de métodos y medios de hacer la guerra. Las nuevas tecnologías también, como bien lo dijiste, como por ejemplo las armas automatizadas, los drones, se hacen presentes en Siria. Pero si yo tuviese que identificar un parteaguas eh, yendo un poco a la pregunta, yo diría que yo recomendaría que se estudie la batalla de Mosul. La batalla de Mosul, que curiosamente pasó desapercibida para la mayoría de los estudiosos de estos temas, yo creo que ahí se pueden ver claramente mm, estos métodos y medios de hacer la guerra, a partir de los cuales se puede hablar realmente de un parteaguas, ¿no? La Segunda Guerra del Líbano, en la cual se enfrentaron, ustedes saben, Hezbollah contra las fuerzas de defensa de Israel, es un ejemplo que dan Mattis y Hoffman de lo que han dado, de lo que ellos denominan las guerras híbridas. En cuanto al tema de los mercenarios, bueno, acá hay otro tema también muy interesante, que es el de la privatización de las guerras, ¿no? Erfried Münkler, que es un profesor de la Universidad Humboldt de Berlín, tiene un artículo que es altamente recomendable, que se titula Las guerras del siglo XXI, que está publicada por la Revista Internacional de la Cruz Roja, donde él identifica como una de las características esenciales de las guerras del siglo XXI la pérdida del monopolio estatal sobre la guerra que se había establecido en 1648 con el fin de la Guerra de los 30 años, los famosos tratados de Westfalia, ¿no? Entonces, una de las características del Estado-Nación moderno es el monopolio sobre la violencia y particularmente en seguridad internacional el monopolio sobre la guerra. Entonces, es aquí donde surgen y se desarrollan las empresas militares privadas de seguridad, que están conformadas por lo que Frederick Forsyth denominó en su novela Los perros de la guerra, es decir, los condottieri o lansquenete, que son los mercenarios. Y es curioso porque hablando del caso colombiano, observamos que excombatientes colombianos, particularmente ex miembros de fuerzas de operaciones especiales, están al servicio de, por ejemplo, de algunos emires de la región, es decir, del Golfo Pérsico, ¿no? En lo que respecta a su participación en el conflicto armado en Siria, yo la verdad que desconozco si actualmente hay mercenarios de origen colombiano, la verdad, ¿no? Pero sí sé que los colombianos están muy bien cotizados, particularmente, no sé, estamos pensando, por ejemplo, pilotos de Black Hawk, ex miembros de fuerzas de operaciones especiales que entrenan al personal de algunos países de la región del Golfo Pérsico. Gracias, Marcos. Mauricio, kurdos, Turquía, Sí, sí, alineamiento. es una buena pregunta que completa, como tú decías, ese nuevo Medio Oriente. Yo muy brevemente diría, a ver, Turquía sufrió o ha vivido como una reinvención desde la llegada de Erdogan, primero como primer ministro y luego como presidente, y me parece que ha habido dos rupturas que hacen que su agenda en Siria está vinculada con el tema de los kurdos. El primero es eh, la dilación indefinida de su entrada en la Unión Europea, hizo que Turquía se volcara de nuevo hacia Oriente. Y la otra ruptura me parece que tiene que ver con Israel. Me parece que desde Erdogan, Turquía revisa su relación con Israel. Turquía fue el primer país musulmán en reconocerlo. Tuvo una relación privilegiada, una especie de relación especial que mantuvo y que la alejó, si se quiere, del mundo árabe. Me parece que en esto que algunos llaman, a mí no me gusta la categoría neo-otomanismo, ha tenido como tres temas en los que ha tenido o ha buscado tener incidencia en el mundo árabe. Insisto, sin serlo, o en la región, mejor dicho. El primero de ellos es en Palestina. Los turcos
tradicionalmente no tenían ninguna incidencia. En el último tiempo han tratado de meterse en la causa palestina. En segundo lugar, en la estabilización de Irak. Y ahí diría, respecto del tema kurdo, yo creo que el tema kurdo no es un tema de política exterior turco. Me parece que ellos están cerrados, absolutamente radicales en cuanto al tema. Participan de la estabilización de Irak porque cumple con el doble propósito. Primero, de estabilizar la zona y segundo, acallar cualquier posibilidad de independencia del Kurdistán iraquí que pueda tener efectos sobre el Kurdistán turco. Tiene también, o trató de tener una incidencia sin ningún efecto en el dossier nuclear iraní en un momento dado, intentó una mediación en uno de los peores momentos cuando estaba el presidente iraní Ahmadinejad, y pensaría que en ese gran tablero de política exterior turca, que algunos, insisto, consideran neotomana, cero problemas con los vecinos, Siria es un capítulo muy importante y a mi juicio uno de los capítulos más exitosos. No, porque a ver, el éxito de Turquía no consiste necesariamente, desafortunadamente además, en la estabilización de Siria, como consiste en una estabilización de Siria en la que Turquía sea indispensable, algo que yo creo que, y también me parece que está en el libro de Haniel, cada vez vemos más presente. Muchas gracias, Mauricio. Tenemos una última pregunta sobre la cual me voy a atrever a dar unos comentarios antes de pasarle la palabra a Haniel, porque creo que a través de mis comentarios va a surgir una nueva línea para que Haniel nos dé unas conclusiones sobre su libro. Y la pregunta tiene que ver sobre Líbano y lo que ha pasado en la última semana, las protestas, la dimisión del primer ministro y ¿para dónde va todo esto? El primer ministro, que duró 6 meses en su cargo, porque ya Hariri, primer ministro anterior, le había tocado dimitir en enero, también como consecuencia de protestas por el alza de la gasolina, la inflación, la falta de oportunidades de trabajo en el Líbano, una situación económica que no solamente el COVID empeoró, sino que llevó a extremos, a punto que el FMI, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, ya desde mayo estaban viendo cómo salvar al Líbano, y ahora viene esta explosión, y el Líbano, yo creo que ya acá es donde viene la línea que yo creo que se puede continuar con Siria para que Janel nos dé una conclusión después, y es que yo veo en el Líbano y en muchas partes de la región en el Medio Oriente, unas fracciones de poder y la gente está más metida en mi micromundo y mi poder hasta dónde llego que en entender los problemas globales de la región. La explosión en Líbano, la primera pregunta es ¿quién tuvo la culpa? ¿La bomba de quién fue? Pues Hezbollah, se disparó algo, fue Israel. ¿Quién tuvo la culpa? Más que ¿qué pasó? ¿Cómo vamos a evitar que esto vuelva a pasarse? ¿Quién es? Es decir, la culpa en el sentido de quitarle poder a los otros, más que la culpa en el sentido de responsabilidades. Entonces, cuando estamos hablando de una zona donde está tan fraccionado el poder, como puede ser también el caso de Siria, se pierde un poco el norte, se pierde un poco las responsabilidades, se pierde un poco el gran paraguas, llamémoslo político, económico, religioso, bajo el cual debería construirse un Estado y funcionar un Estado. Entonces, en el caso del Líbano, para mí es clarísimo que estas fracciones de poder y la pelea por el poder llevaron a una corrupción a la N, y eso lo estamos viendo en quién tenía la culpa de tener no solo el nitrato de amonio guardado, sino en algunos videos, por ejemplo, se ven unos fuegos artificiales. ¿Quién guarda o quién tiene fuegos artificiales al lado de una bodega de explosivos? Ya de por sí eso es una mezcla que no, por favor. Entonces, el tema de corrupción y responsabilidades, poderes fraccionados y pequeños poderes tratando de hacerse al gran poder, yo creo que es un factor que incide en el Medio Oriente y es un factor que incidió en el Líbano, es mi visión, el fraccionamiento de poderes. Y Daniel, no sé si esto incide en Siria y puedes darnos unas líneas de conclusión con este fraccionamiento de poderes y Siria, el conflicto en Siria. Claro, no, claro que sí, María Teresa. Bueno, pero antes yo voy a brevemente, voy a fraccionar entonces mi respuesta en 3 puntos, porque me pareció entender de que la pregunta de los mercenarios iba para mí, pero la desarrolló Marcos, que además lo hizo de una manera magistral. Claro. Sí, muy bien. Y yo solamente daría hombre,
agregaría una que otra cosa. Y también quisiera agregar una que otra cosita frente a lo que mencionaba Mauricio, el caso de los kurdos, y si quieres al final entonces hablo sobre la relación entre Siria y Líbano, por supuesto, en medio de todo este escenario de crisis. Con referente a lo de los mercenarios, pues el libro no trata, por supuesto, de la participación de posibles ciudadanos, ejércitos o estructuras armadas que de una u otra manera hayan participado en la guerra. Tal vez articulando un poco eso con lo dado por Marcos, pues sí me llamaría la atención hacer una reflexión para aquellas personas que no son expertas en la región. Y es que fíjense que yo hago esta sugerencia permanentemente a mis estudiantes. Este es un área de estudio, todo lo que es el Medio Oriente, Norte de África, el Golfo Pérsico. Esto hay que estudiarlo con mapas. El mapa te da muchísima información. Aunque no hable, te da muchísima información. Y cuando vemos el mapa y lo acercamos y lo analizamos y entendemos que en los países del Golfo Pérsico hay unas enormes disparidades desde el punto de vista de tamaños y desde el punto de vista de capacidades militares, hay una cosa que llama la atención y es que per se muchas de estas monarquías petroleras no son grandes potencias militares, per se. O sea, tienen, digamos, sus propias fuerzas de defensa. Por lo general hay unos contingentes, digamos, desplegados de tropas extranjeras salvaguardando intereses geopolíticos, infraestructura, comercio, en fin. Pero no estamos hablando de grandes potencias militares de manera automática. Y esto se traduce en que efectivamente haya el uso, la contratación de personal especializado, como lo mencionaba Marcos, que de una u otra manera llega a suplir, digamos, esta necesidad, y pues tal vez a lo mejor a partir de ello se haya servido de plataforma para que personas de una forma u otra se vinculen en agendas geopolíticas de estas monarquías petroleras de la región. Respecto a lo que dice Mauricio, el tema de los kurdos es muy interesante, porque recuerden que hay, digamos, que el deber ser en las relaciones internacionales es que todo grupo étnico, que todo pueblo tenga su estado. Y lo que hemos visto a lo largo de la región es que hay dos caras de una misma moneda en la que en un mismo estado se crean fortalezas artificiales donde se encapsulan distintos grupos, algunos de ellos con graves antecedentes de hostilidad entre ellos, o digamos la otra cara de la moneda es que un mismo grupo, un mismo pueblo termina estando desparramado, perdóname esa expresión, alrededor de fronteras también artificiales que no los tuvieron en cuenta, y es el caso precisamente de los kurdos. La gran mayoría de la población kurda, que viene, digamos, con una aspiración nacionalista desde el siglo pasado, desde principios, mediados del siglo pasado, y que no se ha visto reflejada, pues están distribuidos entre Turquía, Irak, Irán y Siria. Y la mitad de la población kurda, que más o menos estima son alrededor de 40 millones de personas, pero la mitad están en Turquía. Y, por supuesto, cuando desde Turquía se analiza las aspiraciones nacionalistas y las acciones que han tomado distintas organizaciones armadas para promover, digamos, la consecución de estos objetivos, pues ven con mucho recelo las zonas kurdas de Irak y el control territorial que han ganado estas milicias kurdas en Siria, y obviamente temen que esto pueda tener una repercusión directa también en su propia estabilidad o cohesión territorial. Eso es como para explicar un poco, o sea, hay alguna persona que de pronto no sea experta en el tema y que, como lo digo, trato de llevarlo a partir de que si no está involucrado, pues que se involucre en la temática. Dejando atrás eso, rápidamente entonces entro a tu interrogante respecto a la relación de Siria y Líbano. Bueno, los temas del Líbano hace una semana son absolutamente dramáticos, trágicos. Tiene, por supuesto, Líbano está muy ligado a lo que ocurre también en Siria. Hay que recordar también varios episodios de la muerte del primer ministro Rafik Hariri en Líbano, y cómo algunos sectores han señalado inclusive la participación del gobierno sirio y de Hezbollah como presuntos responsables alrededor de todos estos hechos. El mismo papel de Hezbollah, que me parece que es absolutamente importante entender a Hezbollah y qué significa Hezbollah, da una buena aproximación a cómo se mueven los hilos en la región.
y es un actor muy complejo. Citando a Matthew Levitt del Washington Institute, es un actor multifacético. Yo hace poco estaba hablando con mis estudiantes y le ponía casi que a modo de ejemplo, es como un actor con una personalidad múltiple, porque por un lado tenemos una milicia chiita de resistencia creada a principios de la década del 80 durante la guerra civil del Líbano para combatir a Israel y a los intereses israelíes y los intereses norteamericanos. Y que esa milicia chiita hoy por hoy está mucho más o mejor financiada y mucho mejor equipada desde el punto de vista bélico y tal vez sea más fuerte que el propio ejército libanés. Por el otro lado, entonces tenemos un movimiento social, digamos, es la otra cara de esa personalidad múltiple, y un movimiento social que a través de estas organizaciones que buscan dar apoyo a las personas menos favorecidas y, digamos, darle acompañamiento en temas de salud, en temas de bienestar, en temas inclusive de religión. Digamos, hay otra forma, digamos, de entender qué es Hezbollah. Hay una tercera faceta de esa personalidad múltiple o esa relación multifacética, y es que es un movimiento político. Desde que participó por primera vez en las elecciones en el Líbano a principios de la década del 90, después de que el país firma el acuerdo de Taif y se pacta, digamos, la paz, después de 15 años de guerra civil, desde ese momento Hezbollah ha participado en la política libanesa y ha venido creciendo, y desde el 2005 participa, es decir, desde el principio del 90 obtuvo escaños en el Parlamento y desde el 2005 participa directamente en el gobierno. Así que también es un partido político, también es un actor con relevancia en la toma de decisiones del gobierno libanés. Y hay otra cara también de esa personalidad múltiple, que es considerada como una organización terrorista de carácter transnacional, y no solamente, por supuesto, desde Estados Unidos o desde Israel, como efectivamente puede ser natural pensar, sino que también lo considera así Alemania, también lo ha considerado así Argentina y Colombia en unas manifestaciones recientes a principios de este año, y también lo considera así actores muy importantes desde el mundo árabe, por ejemplo Arabia Saudita. Entonces, es toda una amalgama de roles que juegan al mismo tiempo en una organización que adicionalmente, si me permitirían agregar como a esa caracterización que hace Levitt del Washington Institute, también tiene unas profundas señalamientos de participación en actividades ilegales a través de economías, por ejemplo, ilícitas, el blanqueo de capitales, el contrabando, tráfico de drogas, en fin, mil cosas que requieren, por supuesto, para financiar una organización tan grande. Nosotros como colombianos entendemos perfectamente que financiar estos pies de guerra y financiar estas estructuras, pues requiere un músculo económico muy fuerte, y tratan de conseguirlo de todas las maneras posibles, legales o ilegales. Entonces, es una relación muy directa la que existe, por supuesto, en Líbano, entendiendo este papel de Hezbollah. Sí llevamos también este análisis al campo sirio, cuando efectivamente la organización es creada con el auspicio, con el acompañamiento, con el, sí, con el visto bueno, y no solamente el visto bueno, todo el apoyo logístico, económico, político, religioso y militar que puedan imaginarse del régimen teocrático en Irán. Y frente a esto no hay ambigüedades. El mismo líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, lo ha dicho abiertamente, que podríamos, digamos, superar cualquier debate o sesgo subjetivo que haya alrededor de este comentario. Entonces, cuando entendemos también la presencia de Hezbollah como un actor delegado de Irán, y por supuesto Marco utilizó una palabra que era como un brazo armado, que es enviado a tomar participación en el combate en unos momentos donde efectivamente el régimen estaba perdiendo la guerra. Si bien desde el principio había participación de Hezbollah, inicialmente era, digamos, en esa etapa embrionaria, gestacional de la guerra, era más de carácter de asesoramiento, de acompañamiento a las fuerzas militares del régimen. Y cuando la balanza empieza a tornarse muy desfavorable para los intereses de Bashar al-Assad, pues viene todo ese acompañamiento con un pie de fuerza que lo ha dejado muy desgastado desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de imagen. Y me explico, desde el punto de vista operativo, porque a lo largo de la guerra en Siria han muerto por lo menos 2.000 combatientes de Hezbollah y 10.000 más han resultado heridos, muchos de ellos heridos de gravedad. Y por supuesto en estos 12.000 miembros estoy hablando de no solamente soldados o combatientes rasos, sino gente con un nivel, una experiencia, un bagaje, digamos, en la instrumentación
instrumentalización de la guerra y la violencia. Eso desde el punto de vista operativo. Y desde el punto de vista de imagen, si bien Hezbollah mantiene esta narrativa de ser la milicia de resistencia contra Israel y contra los Estados Unidos y la ocupación de Israel en el Líbano durante la guerra civil, y ser, digamos, el grupo que representa a los menos favorecidos, a los que nadie oye, pues la guerra en Siria ha mostrado también otra cara no muy agradable para muchos árabes, muchos hermanos musulmanes que ven cómo esta milicia está efectivamente instrumentalizada para prolongar lo que es una manifestación de violencia dramática y sistemática y atornillar en el poder al régimen de Bashar al-Assad, que por supuesto tiene las manos ensangrentadas. Bueno, Daniel, como vemos, el tema del Medio Oriente es un tema donde no hay nada escrito, un tema donde cualquier cosa puede pasar, donde hay múltiples agendas distintas, entre ellas múltiples actores estatales, no estatales, reconocidos, no reconocidos, donde el tema de los kurdos, por ejemplo, amigos de los unos, amigos de nosotros, hicieron que Turquía vacilara y dijera, apoyo esto, apoyo así, no apoyo, ¿qué hago? ¿Cuál enemigo es más chiquito o más grande para mis intereses? Los kurdos de la frontera o Siria como país. Es algo donde todo y nada está escrito, una región donde cualquier cosa puede pasar y lo único que no podemos hacer es predecir, pensaría yo. Y en eso el libro de Daniel nos ha dado una guía muy interesante, país por país, intereses por intereses, historias, contextos históricos distintos, tradiciones distintos, que nos han llevado a entender o nos llevan a entender un poco mejor lo que es esta compleja región, como digo yo, ambivalente, después de haberle hecho todo ese seguimiento a las palabras en el libro, que me pareció muy interesante. Entonces, yo creo que si tienen algo más que decir, Mauricio, Marcos, muchas gracias, Daniel, por invitarnos. Muchas gracias a Y ustedes muchas por gracias, aceptar. Uninorte, y mucha suerte. Esperamos tu próximo libro el año entrante sobre faltas de gobierno. Yo no sé qué tema, cómo te vas a inspirar, pero lo esperaremos. Vamos a ver, ya Sí, estoy muchas trabajando. gracias a todos. Muchísimas Sí, yo gracias. creo que él ya tiene algo preparado, ya tiene algo entre manos. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas y a quienes estuvieron conectados con nosotros. Pueden acceder a ebooks.uninorte.edu.co y allí pueden encontrar este libro, Conflicto Armado en Siria, y el resto de las publicaciones de la editorial de la Universidad del Norte. Posteriormente, esta sesión que tuvimos hoy también la vamos a tener publicadas en el canal de YouTube académico y también lo compartiremos con la red Intercol y con el resto de las universidades que han estado acompañándonos hoy para que cualquier persona que desee acceder, conocer y escuchar esta conversación lo pueda hacer. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, ya feliz noche para todos. Muchas gracias. Mucha salud para todos. Muchas Saludos. felicidades. Hasta luego.